Bueno, vamos con esta parte de la clase que es un poco más complicada. Si me ven que miro para atrás es para llevarme de este machete que les hice y si miro para acá abajo es porque tengo las hojitas con más machetes como para no confundirme. En este lapso de la historia vamos a ir con el detonante, que es nuestro señor amigo Napoleón Bonaparte, y las consecuencias de sus actos. ¿Sí? Entonces vamos a ir por España, por Europa en general, y vamos a ver cómo desencadena los actos que comete este señor en América. ¿Sí? Bueno, eh, ¿por qué hablamos de Napoleón Bonaparte de la nada? Porque este es el momento de la historia en el que aparece este señor y vamos a ver que alrededor del mundo empiezan a haber movimientos revolucionarios. Anterior a Napoleón Bonaparte, y salvo en lo que vamos a hacer énfasis más en la clase que viene, vamos a tener el movimiento independentista de Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a influir en la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Qué sucede? La Revolución Francesa es un suceso que también va a influir en nuestra futura Revolución de Mayo, pero que desencadena que el señor Napoleón Bonaparte pueda subir al poder, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el pueblo se levanta en armas, ¿sí? Porque Francia también se encontraba en un momento de crisis económica y de crisis social. Lo teníamos a su rey, que es Luis XVI, perdón, y a su reina, que es María Antonieta. ¿Y qué pasaba? Primero no la querían a María Antonieta porque era extranjera, y el señorito rey tampoco era muy querido. Entonces, además de que el pueblo ya de por sí no los querían demasiado, estaban atravesando una gran crisis. Sumado a eso, hay una gran sequía, por lo cual no pueden abastecerse de los alimentos principales, que son en este caso la harina para hacer pan, por ejemplo. Entonces comienzan a ver que estos reyes despilfarraban muchísimo dinero y el pueblo no tenía ni siquiera para comer. Entonces a partir de ahí empieza como a hincar este movimiento revolucionario hasta que, bueno, se desencadena toda la revolución francesa y vamos a ver que destituyen, incluso eh, guillotinan al rey y a la reina, ¿sí? ¿Qué hace Napoleón Bonaparte? Aparece como figura salvadora y asume el poder. ¿Qué va a hacer Napoleón Bonaparte? Va a forzar a toda Europa a entrar en la modernidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a mostrar ideas de la ilustración. Alude más bien a los principios de la ilustración más que a las formas, pero vamos a ver que promueve un nuevo código civil, o sea, quita la meritocracia y los privilegios de nacimiento. Él quiere como arrancar todo desde cero y promover la idea de república, ¿sí? Lo cual después es un poco contradictorio con las acciones que él va desarrollando, pero otro tema. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver que Napoleón Bonaparte toma el poder de Francia. Y ustedes dirán que tienen que ver con nosotros. Bueno, una vez que él toma el poder de Francia, comienza a querer invadir toda Europa, que de hecho sí lo hace. Pero comienza a pelearse demasiado con Inglaterra, porque por supuesto quiere invadir esta nación, esta nación viene de la revolución industrial. Entonces es el primer monopolio industrial que hay en todo el mundo y es una gran potencia. ¿Qué va a suceder? Inglaterra es la dueña de los mares, tiene la flota marítima más grande que hay en el mundo en ese momento, ¿sí? Entonces lo que hace, una estrategia para derrotarla es generarle un bloqueo continental. ¿Qué significa esto? Que ningún país europeo puede comercializar con Inglaterra. El objetivo era privarla del comercio y así eliminarla, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Y acá es el momento de la historia en el que lo vamos a partir en dos. Y nos vamos a ir por este lado, por el lado de Argentina, por el lado del Virreinato del Río de la Plata. Al Inglaterra encontrarse en este bloqueo continental y luego de una revolución industrial, tiene muchísimo producto manufacturado, tiene muchísima oferta y no tiene demanda, no tiene con quién comercializar. ¿Qué va a hacer? Va a echar un vistazo, encima que acaba de perder su colonia americana que es Estados Unidos, va a echar un vistazo hacia las colonias
españolas que están en América. Entonces, ve como puerta de entrada al puerto de la ciudad de Buenos Aires, o sea, del Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Si él ingresa por acá, va a tener ruta directa de comercio a todo el continente americano. Entonces, acá es donde se da la primera invasión inglesa. ¿Sí? Y esta es la parte en la que nos influye a nosotros, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Se da la primera la primera invasión inglesa en 1807. Y esperen acá que me ubique. En 1806, perdón, se produce la primera invasión inglesa. Y logran tomar la ciudad de Buenos Aires por 46 días. ¿Qué va a hacer? Nosotros teníamos un virrey, porque tenemos un cabildo. El virrey Rafael de Sobremonte se refugia en Córdoba, o sea, agarra toda la plata y se va a Córdoba. Y todos quedan a la deriva. ¿Por qué? Porque tampoco podían contar con España, con el movimiento político con España, porque al mismo tiempo que suceden las invasiones inglesas, va a suceder esto que les voy a comentar más adelante. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va el virrey y de España no hay noticias. Entonces vienen las milicias, que son este grupo de vecinos organizados que comenzaban a tener conocimiento militar, y lo toman como general a Liniers, que él sí tiene conocimiento militar, y logran organizarse y recuperar la ciudad. Esta es la primera invasión inglesa. Viene una segunda invasión inglesa un año más tarde, o sea en 1807, porque Inglaterra no se da por vencido. Y para esta segunda invasión inglesa los porteños están muchísimo más organizados. Entonces logran vencer, estaban muy preparados, estaban organizados con trincheras, barricadas, incluso las mujeres de los balcones se dice que tiraban agua hervida, agua caliente, y logran vencer. ¿Qué va a suceder con estas invasiones inglesas? Y acá ya estamos pensando en movimientos revolucionarios, si esto da pie a los movimientos revolucionarios que van a formar a nuestro país. Es que primero va a debilitar el poder de los españoles y los porteños van a poder ver que ese poder está debilitado. Entonces desplazan al rey, hacen el primer cabildo abierto y quitan al virrey y lo ponen en su lugar a Liniers, que era la persona que había organizado todo este movimiento de las milicias. Y luego, con este mismo movimiento de las milicias, los criollos se dan cuenta de que organizándose pueden lograr aquello que se les había prometido. O sea, piensen que el que realmente tendría que haber intervenido y haber salvado al pueblo y al lugar eran los españoles. Y ellos no lo pudieron hacer y los porteños se dan cuenta de que ellos sí, organizándose, podían ser un pueblo con demasiada fuerza. Entonces esto va a dar pie a los primeros movimientos revolucionarios.